Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a nuestros participantes de hoy y un agradecimiento también muy especial para la sección de servicios bibliotecarios de poblaciones multiculturales de la isla, que nos ha permitido tener este espacio como parte de la celebración de 70 años de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y 20 años del programa de archivística. Los saludamos, esperamos que participen también en los otros espacios que vamos a tener para esta celebración y que nos acompañen con sus preguntas al final de este conversatorio. Tenemos la compañía de 4 directoras de escuelas, facultades o departamentos de bibliotecología de América Latina. Nos acompaña, por supuesto, la directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, la doctora Margarita María Velázquez. Eh, Les pido a las participantes que yo creo que ya podemos ir encendiendo las cámaras para que las personas que nos acompañan ya puedan verlas. La doctora Margarita Gaviria es profesora titular de la Universidad de Antioquia y su área de especialidad es gestión de la información y el conocimiento. También nos acompaña la doctora Elizabeth Huizavera, que es directora de la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información, quien además le agradecemos que nos acompañe mientras está en un breve receso de actividades. Sus áreas de especialización son evaluación de unidades de información y formulación y evaluación de proyectos, así como el Seminario de Bibliotecas Públicas. También nos acompaña Alejandra Aracri, que es la secretaria académica de la carrera de bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata, y sus áreas de interés son las políticas de información. Y la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, actual directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su área de interés ha sido la preservación documental y física de los archivos sonoros. Agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación. Lo que vamos a hacer aquí, y les explico también a las personas que nos están viendo, es tener un conversatorio con estas directoras a partir de 3 ejes que probablemente nos preocupan a todos, como profesionales, como estudiantes, y también como quizás personas que están pensando en incursionar en la área de la bibliotecología o las ciencias de la información. Voy a ver que todas estén acá. Alejandra ya está acá, qué bueno, Alejandra. Bueno, la primera parte, directoras, es sobre la identidad. La identidad en relación con la incursión que siempre ha tenido la carrera de bibliotecología con las tecnologías. Ha sido una relación indisoluble, incluso desde los sistemas de información en los años 90. Lo único que ha pasado con el tiempo es que nuestra relación con las tecnologías de la información y la comunicación es cada vez más fuerte. Ahora nos enfrentamos a el fenómeno de la inteligencia artificial, y este fenómeno ha llegado directamente a impactar un área que es un núcleo de nuestras carreras, que es la catalogación, la clasificación y el análisis de información. Esto desde su concepto, desde lo que saben del currículo, también de su experiencia como profesoras, cómo impacta a la carrera de bibliotecología. ¿Nos está dando tiempo para hacer otras cosas? ¿Hay alguna amenaza para ese núcleo básico de conocimiento que es la organización y representación de la información? Podemos hacerlo pues libremente. La primera que quiera participar, adelante. Doctora Pues Perla. sí, gracias. Bueno, primero quiero felicitar a, a todos los colegas precisamente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, porque esta es una oportunidad precisamente para celebrar estos 70 años, estos primeros 70 años, pero también como atinadamente nos convoca este webinario para pensar en el futuro. Dicho lo cual, quiero señalar que México y Colombia siempre han estado vinculados desde la perspectiva bibliotecológica. De hecho, también hace algunas semanas, también en México, tanto el posgrado en bibliotecología y estudios de la información
como la licenciatura de bibliotecología y la licenciatura de archivos, de gestión y administración de archivos, celebraron estos primeros 70 años de esta disciplina, que es una disciplina que en efecto se ha transformado en el tiempo y luego de esta visión de estos primeros 70 años que nos hermanan en México y Colombia, y en relación con la pregunta que nos formula Camila, yo diría que es también una oportunidad la actual, la que estamos viviendo por el auge de la información y de los datos, para actualizar los currículos, para darles una perspectiva de futuro que tiene que ver precisamente con el mismo propósito que ha guiado a la disciplina. No solo ser una disciplina para la organización del conocimiento, para preservar contenidos, sino también es una disciplina que es el eje de la sociedad. En este momento, la creación, la distribución, el consumo de información es parte de la vida cotidiana de las personas y esta tarea no puede estar ajena del trabajo de la bibliotecología, de la archivología, en general de los estudios de la información. Yo diría para iniciar que es una disciplina vigente, es una disciplina que necesita ser repensada porque así ha sido a lo largo de todo este tiempo. Siempre se ha actualizado y siempre se ha enfrentado a nuevos desafíos y ahora en la era de las inteligencias artificiales, en la era de la documedialidad, no puede ser que sea diferente. Entonces yo empezaría con esta reflexión, Camila. Muchas gracias, doctora. Especialmente nos quedamos con esa parte de oportunidad. Camila, ¿cómo hacemos para pedir la palabra o simplemente levantamos la mano? Es que no encuentro cómo se en esta aplicación no la he usado nunca, Ah, entonces si quieren lo hacemos en el orden que están aquí En diciendo. reacciones, ahí está. en Pero, redacciones. Margarita, adelante. Entonces Sí, hablo en yo este voy. instante. Ah, Oh, Profe adelante. Margarita, adelante. ya. ¿Quién va primero? Disculpa, ¿la colega? La profesora Margarita, porque ella abrió el micrófono primero. Ah, dale, Bueno, está bien, está bien. ya Hasta la luego. próxima miro si soy capaz de levantar la mano. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, la Escuela de Bibliotecología está este año de efemérides. Es un momento muy especial, como también coyuntural para nuestras profesiones, pero bueno, muy contentos, pues, y muy contentas estamos acá de poder empezar esta celebración de nuestros 70 años de existencia. Con respecto al tema de la tecnología, es una pregunta compleja porque de todas maneras estamos en un momento muy particular con toda la emergencia de las inteligencias artificiales y lo que esto significa para nuestras profesiones. Pero justamente en una charla, en una cátedra que hubo la semana pasada en la Biblioteca Pública Piloto de nuestra ciudad con egresados de nuestra Escuela de Bibliotecología y Archivística, se habló ampliamente sobre ese rol que cumplen hoy las inteligencias artificiales. Y yo les hacía como una pregunta al inicio de la cátedra y es cómo se ve la tecnología, porque yo siempre he pensado que la tecnología no es más que una herramienta, siempre es un medio y no un fin en sí mismo, pero después de escucharlos hablar ese día en la cátedra, pensé que tal vez para algunos profesionales las tecnologías sí terminan siendo un fin. Dicho esto, creo que también hay como otra dimensión y es las tecnologías, nosotros hemos terminado incorporando las tecnologías a nuestras prácticas profesionales.
Yo recuerdo cuando se hablaba que los libros virtuales iban a reemplazar el libro en papel, o sea, siempre es como que estas tecnologías emergentes parecieran una amenaza, pero nosotros hemos sido capaces de incorporarlas a nuestras prácticas. Y hay otro elemento que a mí me parece, por lo menos para el ámbito latinoamericano, y es que no todas las bibliotecas ni los archivos están en el mismo momento, digamos, de desarrollo, ni todos están, ni todas las bibliotecas y los archivos están sistematizados, ni están automatizados, y por lo tanto nuestros profesionales tienen que ser capaces de leer esos contextos, una cosa que no, pues no podría hacer ninguna inteligencia artificial, y tienen que estar en capacidad de trabajar con sus comunidades independiente de si tienen tecnificado o no un catálogo o si todo está en la nube o no, porque ni siquiera cuentan con esas herramientas. Entonces ahí yo no veo realmente una amenaza. Yo simplemente, yo sigo creyendo y concibiendo la tecnología como una herramienta. Nuestros profesionales tienen una labor de generar también tejido social en sus comunidades, y eso no lo puede desarrollar ninguna herramienta informática. Por ahora, eso es como lo que yo diría acerca de las tecnologías. Muchas gracias. Gracias, profe Elizabeth. Bien, muy buenos días. Saludos desde Lima, Perú, agradeciendo la invitación y sobre todo estamos de mantel largo, como nosotros decimos, un feliz aniversario por los 70 años, así que a celebrar y que sean más. Bien, respondiendo a la pregunta, interesante esta pregunta porque lleva a una reflexión sobre todo en el contexto peruano y también mirando cómo se va desenvolviendo en todo el contexto de la región. Pues pienso que hay una reimaginación, ¿no? O una reingeniería de la carrera. En ese sentido, es necesario, ¿no? Hacer u observar o recoger las oportunidades como las oportunidades, así como por no decir amenazas, en su lugar de oportunidades de mejora, por el sentido de que la tecnología pues ha venido, ¿no? Y se ha involucrado tan fuerte que forma parte ya de nuestro convivir, de nuestro día a día, ya sea en zonas urbanas como rurales, y es ahí donde se acrecienta la brecha, ¿no? La gran brecha digital que tenemos. Entonces, en ese sentido, la identidad, nuestra identidad como tal, tiene que ser reimaginada, reconceptualizada, ¿no? Sin perder nuestro core de negocio, nuestra esencia como tal, ¿no? Y lo importante de todo esto es que esa reingeniería o esa reimaginación como institución, como disciplina, es necesario hacerlo. De lo contrario, hay, digamos, otras experiencias lamentables, ¿no? De desaparecer. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Para que podamos incluir como una disciplina. En realidad, en algún momento escuchábamos, ¿no? Una charla que algunos colegas que habían venido de Europa exactamente decían pues que la bibliotecología era como que una frase de decir al fondo hay sitio, con la expresión de que todas las disciplinas no pueden ser llamadas, ¿no? Y formar parte de la bibliotecología. Sin embargo, no se pierde la esencia. Entonces, en ese sentido, la importancia de no perder nuestra identidad, ¿no? Pero adecuándonos al contexto internacional, ¿no? O a la globalización tan fuerte que estamos viviendo y donde el impulso, ¿no? De la tecnología es clave en todo ello. Así que no debemos dejar de lado quizás buscar oportunidades, ¿no? Buscar estrategias para también trabajar con las zonas rurales. Muchas gracias, Elizabeth. Alejandra. Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Celebramos que la escuela amiga cumpla sus 70 añitos, sus jóvenes 70 añitos. Y me parece muy rico este espacio de intercambio para participar hace unos años por invitación de Natalia Duque Cardona también en unas conversaciones interamericanas, y de estas experiencias nos llevamos un montón, así que gracias por la iniciativa y la organización. Un poco en línea de lo que había planteado Margarita,
Sí, hay una pregunta que es muy linda, Camila, y también muy compleja. En la línea de lo que dice Margarita, sí, creo que hay que hacer una distinción. Me gustaría hacer para responder esta pregunta dos distinciones que me parecen importantes para responder un sí o un no. La primera es la distinción entre tareas y trabajo, ¿no? Catalogar, hacer referencia, hacer recomendaciones es algo que vienen haciendo muchos otros prestadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desde las décadas del 90, ¿no? Desde la emergencia de Internet, que fue el primer cimbronazo que tuve. Yo ingresé a estudiar la carrera de bibliotecología con el miedo de que Internet nos iba a reemplazar. Era un miedo muy fuerte en la bibliografía. Estas tareas las vienen haciendo otros prestadores, estas tareas con herramientas. eh, lo hace Google, lo hace Amazon. Amazon le recomienda a nuestros lectores lecturas. Es una tarea que nosotros sentimos como propia, pero lo hacen otros. El bibliotecario ha sabido en estas últimas décadas también adaptarse, ayornarse, tomar, copiar y adaptar esto, ¿no? Pienso en cómo evolucionaron los catálogos de biblioteca en los procesos de los buscadores para recuperar información, ¿no? Teníamos esas búsquedas que eran muy duras y reconocimos que había que ir por algo que hacía Google, que eran cajas simples para que el usuario pudiera tener un acceso mucho más fácil, así que hemos sabido también tomar de estos prestadores, de estas empresas, estas innovaciones y lo seguimos haciendo con mucho criterio. Eh, y pienso que el trabajo es mucho más que una suma de tareas, ¿no? Responder preguntas y recomendar cultura lo hacen otros, pero no lo hacen como lo hacemos nosotros en un trabajo que es mucho más amplio y que tiene una finalidad totalmente diferente al de la empresa o el de una ONG, ¿no? Entonces, para mí me gusta empezar por distinguir esto. La segunda distinción que me parece súper importante y que a veces nos olvidamos y que me parece, yo también doy clases vinculadas a tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, es que la tecnología nos pone en una trampa del lenguaje, que es que siempre la personificamos, ¿no? Hay un efecto metonímico, eso de usar la parte por el todo, ¿no? La IA, Google, Wikipedia, bueno, pero ¿qué es Google, no? Google es una herramienta, como dice Margarita, estoy totalmente de acuerdo, pero también es una empresa, ¿no? Hay un responsable, hay un actor, hay un agente. Y a veces cuando decimos la IA pareciera que es algo que viene de la nada y de nadie, y acá viene la cuestión de la amenaza al núcleo de nuestra profesión, ¿no? Lo que está teniendo que enfrentarse el bibliotecario hoy es a decisiones profundamente políticas de cómo incorpora esas herramientas. Porque sí, corremos el riesgo de que cosas que han sido fundamentales en nuestra profesión, como la privacidad de los usuarios, los sesgos, ¿no? Tener a nuestros usuarios en burbujas de conocimiento, que es lo que hacen estas tecnologías, ingresen como un caballo de Troya, ¿no? Yo la imagen que veo con esto que decía también Margarita, que me gustó mucho, que hay muchos colegas que están pensando en el fin, ¿no? El fin es la tecnologización de las bibliotecas. No creo que ese es el fin, es un medio, es una herramienta que nos va a hacer mucho más fácil el escritorio de trabajo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí tenemos que pensar es si eso no afecta cosas que para nosotros son súper importantes como la privacidad, la autonomía, la posibilidad de elección, ¿no? Que un usuario no esté en un algoritmo de búsqueda cerrado y predefinido, sino que tenga la libertad siempre de elegir con derecho en un universo diverso, ¿no? La diversidad, la pluralidad, la privacidad son las tres palabras que afectan o que interpelan a nuestro núcleo disciplinar, que es siempre el mismo desde siempre, es un núcleo que es como el corazón de nuestra disciplina y no está amenazado, pero sí propongo el ejercicio este de separar, bueno, qué es lo central, qué es el corazón de la profesión y qué es lo accesorio. Y lo último que sí me gustaría decir, que esto me surge de lo que escuché de las colegas, es cierto, hay bibliotecas que también no están en proceso de informatización, bibliotecas barriales, comunitarias, pero esas comunidades también necesitan de bibliotecario para que ellos sepan que la información que les llega, por ejemplo, viene de imágenes que son falsas, de imágenes que están construidas, y tenemos que enseñar a leer imágenes, por ejemplo. El bibliotecario va a tener que empezar a ayudar a esas comunidades, aunque no haya una IA en ese catálogo, aunque no haya una computadora, están en contacto con eso. Así que eso es lo que me disparó el último intercambio. Muchas gracias, Alejandra. Teníamos otra pregunta sobre, pues, qué es lo irreemplazable de la profesión, pero yo creo que ya lo hemos abordado de forma implícita en estas intervenciones que ustedes han hecho, señalando con mucha claridad que coexistimos
Entre muchas unidades de información, los niveles son variados y las necesidades de que haya profesionales que puedan hacer estas tareas que con el criterio se convierten en trabajo, seguirán siendo fundamentales a largo plazo. Habiendo dicho eso, pasamos al segundo eje, que es el eje de la formación. Y la formación, por supuesto, contextualizada en la región que nosotros compartimos, que es América Latina. Con lo que ustedes han experimentado, incluso la mayoría de ustedes son egresadas de la misma institución que ahora dirigen, bien sea en pregrado o posgrado, ¿qué quisieran rediseñar en el plan de estudios? ¿Qué eliminarían? ¿Cuáles son las competencias o habilidades, conocimientos que ustedes consideran que son irrenunciables? ¿Qué parte del cuerpo teórico hay que mantener? Por supuesto, es una pregunta que no significa que se va a traducir en un cambio, entonces pueden soñar sobre esos cambios. Y yo creo que vamos a invertir el orden. Entonces, Alejandra, podríamos empezar contigo. Gracias. Bueno, en mi caso, bueno, me pasó algo muy lindo en este ejercicio de imaginación que propones, Camila. Yo tuve la oportunidad de, como integrante del equipo de gestión de Javier Planas, que es el actual director del Departamento de Bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata. Yo estoy en el cargo de secretaria académica. Tuve la oportunidad de participar del proceso que llevó cerca de 3 años de reforma del plan, así que este ejercicio de imaginación lo tengo reciente, lo tengo fresco y fue realizado con mis colegas y con los compañeros. Es esto de qué pensamos, qué sacamos, qué agregamos, qué hay que cambiar. Al inicio era como una urgencia, como una emergencia, ¿no? Como una situación un poco de crisis, es un poco lo que sentimos sobre todo el año pasado y el anterior. Em, pero lo que nos pasó a todos en ese proceso, siento, hablo por este grupo humano de docentes, egresados y estudiantes, porque fue un proceso también interclaustro, eh, fue con que lo que pudimos hacer en esto fue, sobre todo, hacer explícito cosas que ya veníamos haciendo, ¿no? Esto que estábamos imaginando como algo muy lejano en el proceso de revisión, de hecho ya se estaba haciendo, porque los programas y los docentes venían incorporando nuevas tecnologías, venían, bueno, haciendo un trabajo muy firme y muy fuerte con RDA, ¿no? Nuestro plan de estudio, no sé cuál es la situación de las colegas, nuestro plan de estudio tiene 20 años, su última reforma del 2004. Así que fue una oportunidad de poner en papel lo que ya veníamos viendo. Y la segunda proyección fue pensar algo que también veníamos discutiendo desde la teoría, desde la bibliografía, sobre todo los colegas que están en el campo de la epistemología, la relación muy estrecha y que se está haciendo de manera muy sinérgica, que es la relación entre bibliotecología y archivística, ¿no? Mucho de la actualización que se dio en nuestros planes de estudio fue la posibilidad de poner en diálogo la noción de dato, de información y de servicio a partir del diálogo con esta disciplina también compañera. Em, Así que bueno, ahora estamos en un proceso de imaginación, pero más que nada de proyección y eso. Creo que nos hemos ordenado y creo que bibliotecología siempre, por sus profesionales y sus docentes, siempre está a la saga de los, inevitablemente, cada docente tiene que estar en los últimos de las novedades, pero nosotros hemos tenido que, sobre todo en esta adecuación, imaginarnos, yo creo que de manera también más estrecha con los territorios, ¿no? Tuvimos que ser sensibles y escuchar a los graduados que estaban trayendo noticias del frente, digamos, y con la demanda de desarrollos territoriales, creo que surgieron temáticas como políticas de la memoria, que bueno, cuando yo ingresé, o las bibliotecas escolares, o el componente formativo, que cuando de mi parte era estudiante, no eran tan claros, ¿no? Así que se pudo imaginar y construir, y está en proceso de construcción, ese, ese currículum, que ya les digo, no es una actualización en el sentido de radicalmente nuevo, sino que lo que ha hecho es poner en palabra lo que nosotros sabemos que hay que hacer en el espacio social. Gracias, Aleja. Doctora Elizabeth. Bien, mira, la pregunta a mí me llevó a realizar mucha reflexión sobre el tema. Nosotros veníamos de cambios curriculares del 16, plan 2016, plan 2018,
y luego un plan 2023. Y esto es porque hay una legislación que tenemos, la ley universitaria que nos permite hacer la revisión y actualización curricular por ley, o sea que eso sí es mandatorio. Y en ese sentido, ya en el 23 que lo trabajamos con 2 años de anticipación, organizado en comisiones internas, bien interesante fue la dinámica y una de esas comisiones era el trabajo de la prospectiva, donde se revisaron diferentes planes de estudio, no solo de la región, de Estados Unidos, de Europa, del Asia, así es un mapeo completo, muy interesante en realidad. ¿No? Y producto de eso sale pues el plan curricular el 23. No, mira, del 21 se resuelve el 23, ¿no? Y ya el 24 entra, ¿no? En el primer año que nosotros llamamos estudios generales, y luego ya entra especialidad en el 25, el año pasado, y ahora ya están, por ejemplo, en el quinto ciclo. Con esa experiencia te voy diciendo, ¿no? Eh, que inclusive de haber revisado el 21, haber hecho ese trabajo, la dinámica de actualizar, ahora 26 estamos teniendo otras tendencias, se va complementando, ¿no? Y la figura, yo siempre le digo, no es un efecto paquidermo. Las universidades públicas y como que universidades, digamos, con ciertos años de peso, ¿no? Hablamos de la historia, ¿no? Hacen que el camino, y también por el tema burocrático, el caminar para ellas es un poquito más lento, ¿no? Por el hecho de todo el trámite, no toda la burocracia que nos lleva, pero a su vez también que ni bien sale el documento, que ni bien se formaliza el plan curricular, ya entraron otras tendencias, ¿no? Entonces, otra vez esperar, digamos, 3 años y nuevamente el círculo de trabajo, pues es bastante complejo. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿no? Hemos visto, estamos recogiendo inclusive miradas ya desde los retos que nos da la UNESCO, ¿no? Ahí recogíamos, por ejemplo, y veía una de las habilidades muy interesantes que se viene desarrollando, son el desarrollo socioemocional, ¿no? Hablando en nuestro caso de la empatía, la resiliencia y ahora creo que después del post-COVID, de la salud mental, ¿no? Las habilidades blandas son competencias que deben formar parte eh, como un eje transversal, ¿no? En las asignaturas. Otro tema que también es clave, que va de la mano, son las habilidades digitales. O sea, esto sí o sí, las habilidades digitales, ¿no? Otro tema también que es muy interesante, ¿no? Ya en el desarrollo, en el mismo ejercicio del trabajo, es la resolución de problemas, ¿no? Y el pensamiento crítico, que eso no lo da la IA definitivamente. Entonces, eso sí tenemos que profundizar, ¿no? Trabajar con esta competencia. A su vez de otro tema también que lo hemos descuidado, ¿no? Con referencia a las competencias verdes, ¿no? La sostenibilidad del medio ambiente que nuestros países, ¿no? Están siendo afectados y de qué manera nosotros también lo hemos venido descuidando y solo quizás mirando determinadas zonas, ¿no? Y no contemplando realmente esta zona tan vulnerable. Y cuando decía, ¿no? Que nos vemos afectados por tendencias, un poco también revisando la literatura, ¿no? Y mirando qué es lo que a nosotros como país y quizás en muchos de los casos también se repite estas megatendencias, ¿no? Como parte de la perspectiva, está la globalización, ¿no? Está el uso de la IA, el surgimiento de potencias económicas. Nosotros, Perú está en el centro de dos grandes potencias, Estados Unidos, ¿no? La China, y somos digamos, la geopolítica se mueve bastante y hasta qué punto la especialidad también entra a tallar, entra a aprovechar la oportunidad y no hacerse a un lado. Entonces, es algo también que necesitamos trabajar, ¿no? El envejecimiento, por ejemplo, demográfico, la migración internacional, que es tan clave. El Perú ha recibido una gran cantidad de colegas de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez también cómo los incorporamos, ¿no? De hecho, que ellos se han ya incluido, creo que en muy pocos casos, no se han incluido en el Colegio Profesional de Bibliotecología, ¿no? Pero es muy reducido este caso, ¿no? Entonces, otro tema también muy importante es el desarrollo de la biotecnología, la ingeniería genética. Como se dan cuenta, son elementos claves, pero que quiero incidir en uno, ¿no? A través o a raíz de la crisis del liberalismo y de la globalización y todo ello, hay tratados que no hemos aprovechado, ¿no? Por ejemplo, el Mercosur
¿no? Es un gran aliado de un grupo de países que yo lo veo desde afuera y en algún momento he participado, ¿no? Donde Brasil, Argentina, Paraguay, ¿no? Inclusive ahora último Bolivia se van incorporando para tener, por ejemplo, ¿no? Lo que se denomina, ¿no? El reconocimiento de los grados. Pero ¿qué pasa con nosotros, con América del Sur? ¿Qué pasa con la Alianza del Pacífico? Que aquí gran parte somos de la Alianza del Pacífico, ¿no? Hablando de Chile, Colombia, México, Perú. ¿Por qué no aprovechamos y este espacio, por ejemplo, de sentarnos, de reunir, reflexionar, oiga, sentarnos y decir, a ver, ¿qué hacemos para que nuestros títulos, ¿no? De nuestras escuelas puedan ser reconocidas en nuestra región? ¿Por qué no aprovechar esas oportunidades? Entonces, eso sería una gran oportunidad para nosotros de empezar, de iniciar esos trámites, ¿no? En beneficio de nuestros estudiantes y egresados, porque sé y creo que ustedes, tanto ustedes de Colombia como la UNAM, no hay una doble titulación, ¿no? Pero sería una gran oportunidad en todos estos países, ¿no? Y escuelas formadoras de bibliotecología, ¿no? Entonces, creo que por ahí, ¿no? Sería interesante aprovechar esa oportunidad. Gracias, Elizabeth. Profe Margarita, adelante. Bueno, les cuento que la Escuela de Bibliotecología viene de un proceso de reforma curricular que ya nos va contando como 10 años de trabajo. Es un trabajo que ha sido muy arduo y que en su seno fue concebido pues como como un proyecto de investigación. Y dentro de esa investigación se fueron sumando como varias aristas que constituyeron investigaciones dentro de la misma investigación, lo que nos llevó pues a un momento que tuvimos que parar y decir, bueno, vamos a parar aquí, lo que no quiere decir que el currículo se detiene, el currículo está abierto y en permanente cambio, eso lo reconocemos todas las personas que nos movemos en la academia, pero nosotros sí tuvimos como la oportunidad de hacer un análisis muy profundo de tendencias y un poco cuáles son las necesidades de nuestro contexto y de qué carrera de formación veníamos, cómo estaban nuestros programas de bibliotecología y archivística. Ustedes saben que la Escuela de Bibliotecología tiene los dos pregrados, tiene un pregrado de bibliotecología que es el que ya cumple 70 años, pero también archivística que tiene 20 años de experiencia y eso nos hace pues como pensar desde esas dos miradas de la ciencia de la información. Lo que nos dimos cuenta es que efectivamente nosotros teníamos un poco que no descuidar, pero sí tratar de armonizar esa parte técnica que ha sido fuerte y que hace parte del core de nuestras profesiones, tanto la organización documental de los archivos como la organización de la información para bibliotecólogos y pensar en darle un perfil más investigativo a nuestros estudiantes. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque la realidad es que nosotros vivimos en nuestros contextos son altamente complejas. Yo pues ya lo decía como en mi primera intervención, y es que no todas las bibliotecas están en el mismo punto de desarrollo, no todos los archivos están en el mismo punto de desarrollo, y por eso los profesionales que nosotros formamos, bien lo decía la doctora Elizabeth, hay que formar en otras habilidades. Entonces, en el tema del liderazgo, todas las habilidades blandas es necesario empezar a reforzarlas, pero también ser capaces de leer de manera crítica los contextos y para poder hacer eso, para poder hacer las preguntas, digamos, adecuadas, se necesita un estudiante con un perfil más investigativo y eso fue lo que tratamos de incorporar en esta reforma curricular. También decirles pues que hay como un sello distintivo de los profesionales de nuestra escuela que tiene que ver con ese sello sociohumanístico, seguramente porque hacemos parte de una universidad pública y eso, digamos que nos distingue de otras escuelas de formación, por lo menos dentro de nuestro país, y es cómo nuestros profesionales se forman desde una mirada más sociohumanística. eh,
lo que no quiere decir que no tengamos pues que estar muy atentos a todo lo que pasa con las tecnologías, pero sí desde una mirada, por ejemplo, desde la ciencia abierta. El país en este momento, hace unos 2 años, aprobó una ley de ciencia abierta y eso hace que tanto el tema de datos, de alfabetización, eh, y todos los recursos digitales se piensen desde una mirada de datos y ciencia abierta. Entonces ahí es donde nosotros también estamos tratando como de equilibrar como es, esas, digamos, ese equipamiento de conocimientos que requieren nuestros profesionales. Ahí dejaría pues como mi intervención. Muchas gracias. Gracias, profe Margarita. Profe Perla. Gracias, muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que una constante, por lo que he escuchado y por lo que vivimos también en México, es esa necesidad de actualizar los currículos. Yo creo que ahí es incuestionable los esfuerzos que estamos haciendo en los diferentes países. En el caso concreto de México, yo te diría que hay un esfuerzo reciente de la actualización del plan de estudios del posgrado en bibliotecología y estudios de la información. Eh, y también al mismo tiempo señalaría que esta actualización no solo es privativa de lo que tiene que ver con el posgrado, la licenciatura, también en el caso de México, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, de forma reciente actualizamos la agenda de investigación. Es decir, no podemos quedarnos a la saga de las tendencias que hay a nivel internacional y de la necesaria vinculación con los problemas sociales que estamos viviendo relacionados con la información. Bajo esa perspectiva, creo que es muy importante pensar que la actualización de nuestros contenidos tiene que ser una tarea cotidiana. Incluso los perfiles de los profesionales que estamos formando tienen que corresponder a estas necesidades y tendencias contemporáneas. Em, Seguramente en sus países también enfrentan la disyuntiva de la baja en la matrícula, ¿no? Y la baja de la matrícula es una realidad que no podemos omitir y es una realidad que tiene que ver justo con que probablemente no estamos comunicando de la mejor manera la importancia y digamos, la formación académica que necesitamos dar para esos profesionales de la información, que sea desde la bibliotecología, desde la archivología o desde la documentación, están enfrentándose a la gestión de grandes volúmenes de datos, que están enfrentándose a la gestión de diferentes tipos de documentos, ya no solamente del libro, estamos hablando de documentos de origen digital, que están enfrentándose a temas de seguridad de la información, pero que también tienen que tener, y en eso coincido con mis colegas, la capacidad de, desde las bibliotecas, desde los archivos, atender grandes problemas como la desinformación, ¿no? Es decir, ser también centros de alfabetización de la información. Y aquí quisiera hacer una distinción. Nosotros formamos profesionales para que trabajen en archivos, que trabajen en bibliotecas, que incluso que trabajen en museos, porque estas son las instituciones de la memoria con mayor credibilidad y confianza por parte de la sociedad. Pero también, y en eso nosotros estamos trabajando en el instituto, queremos crear perfiles para que participen de la industria de la información. O sea, no estamos ajenos y eso lo tenemos que tener como una prioridad, que nuestros estudiantes tienen que estar también preparados para trabajar en instituciones públicas, privadas, en empresas y desde una perspectiva ética, que son los fundamentos que nosotros les damos desde nuestras disciplinas, eh, eh,
prepararlos para insertarse en la industria de la información. Y este es uno de los temas en los que estamos trabajando en el instituto. De hecho, el año que entra estamos organizando con la Inés Morelia precisamente un foro para saber qué está requiriendo la industria de la información, y por supuesto que las estaremos invitando a ustedes porque necesitamos, y coincido con mi colega de Perú, dialogar entre nosotros y ver de qué manera fortalecer esta perspectiva de formación académica. Eso diría, Camila. Muchas gracias, doctora Perla. Han dado información muy valiosa y completamente contextual de lo que pasa y hay grandes coincidencias, pues no por nada compartimos una parte de la historia de estos departamentos, facultades. Mm, ya para finalizar, quizás ustedes han ido apuntando a la necesidad de que en esa formación se incentive el pensamiento crítico, lo decía la profesora Margarita, la formación sociohumanística, la necesidad de que los profesionales sean capaces de hacer tareas, como decía Alejandra, pero también de hacer trabajo mucho más profundo, que es poder incidir en cambios sociales a través del acceso a la información. Y el contexto que nosotros vivimos es un contexto plagado de información falsa y también algunos lo han denominado la época de la posverdad. Ya para finalizar, les pregunto, ¿cuál es la responsabilidad ética y política que tienen nuestros egresados, nuestros estudiantes y los futuros profesionales frente al contexto y los fenómenos y obstáculos que vamos a enfrentar en una sociedad que se caracteriza por estas dos amenazas? Yo creo que entonces podemos hacer lo que veníamos haciendo. La doctora Perla puede iniciar y vamos al final. Muchas gracias, Camila. Bueno, yo quiero señalar que esta pregunta es esencial en este momento, sobre todo porque estamos ante la inteligencia artificial como una herramienta que nos permite recuperar y sistematizar grandes volúmenes de datos, cuyos diseños tienen sesgos ideológicos, raciales, religiosos, de todo tipo. Y esto evidentemente afecta a la sociedad. Lo estamos viviendo grandes problemas sociales, no solo el de la desinformación, que es el más común que estamos viviendo por todos los usos no éticos, sea en la política, que es lo que más, digamos, lo más tangible en la actualidad, porque de alguna manera está favoreciendo las cámaras de eco, las polarizaciones ideológicas en nuestros países. No solo es la desinformación, también estamos ante grandes problemas de enfermedades entre los jóvenes, de salud mental, sobre todo entre los jóvenes, que a partir de el consumo de información están incidiendo en su vida emocional, en su vida psicosocial, para ser más precisa. Y frente a esto, Camila, pues no podemos quedarnos paralizados. Los fundamentos éticos del uso de tecnologías como las inteligencias artificiales ya están en nuestras agendas de trabajo, no solo en la licenciatura y en el posgrado, también en la investigación científica, porque afectan la forma como producimos información precisamente para la formación de los estudiantes. Y creo que esta es la tarea más importante que tenemos en este momento, y que tenemos que revisar de manera colegiada y de acuerdo con nuestros contextos. Entonces, yo cerraría diciendo que esta es parte de la agenda contemporánea de trabajo que tenemos en nuestras universidades y en las cuales el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM está trabajando a través de cursos, de diseño de políticas, de espacios de reflexión colectiva. Y bueno, a mí me encantaría que pudiéramos extenderlo precisamente a todos los colegas en América Latina, porque son problemáticas éticas comunes.
Y con esto cerraría, mi querida Camila. Muchas gracias, doctora. Si ya, bueno, la doctora quizás se tenga que retirar, adelante, doctora. Ay, muchas gracias. Me disculpo, tengo que participar en la inauguración del Congreso de Metadatos, pero quiero agradecer, por supuesto, a Camila, a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, esta amable invitación y reconocer todo el trabajo de mis colegas de Perú, de Argentina, de Colombia, y decirles que aquí estamos a la orden para seguir colaborando y haciendo cosas en común. Y un abrazo para todas y para todos, y que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias. Hasta luego, doctora, que así sea. Doctora Elizabeth, adelante. Bien, muchas gracias nuevamente. Y mira que este es un tema bien interesante, como lo decía la doctora, de fake news, ¿no? La responsabilidad, ¿no?, de la profesión radica en actuar como un contrapeso a la democracia. Hace unos días salió, y estamos en un contexto político, creo que nuestros países estamos viviendo en ese contexto, ¿no? Y los postulantes y el equipo técnico lanzan tanta información, ¿no?, que realmente hay que pasarlo esto por el fact-checking, ¿no?, para confirmar si efectivamente lo que dicen no es verdad o falso, o media verdad o media falsedad, ¿no? Entonces, esa garantía y ese deber ético nos exige a nosotros, ¿no?, brindar, ¿no?, y dar ese acceso equitativo a la información verificada, o una información confiable, ¿no? Que implica, nos lleva a nosotros también a promover un pensamiento crítico, a la alfabetización mediática, ¿no?, para empoderar a la ciudadanía frente a la manipulación, ¿no? Este es ahora, creo que se viene trabajando bastante, y desde nuestro punto de vista el desarrollo es la alfabetización mediática e informacional, así como también el rol del advocacy, ¿no? Profesionales que debemos posicionarnos como defensores activos del valor, ¿no?, de la ciencia, los datos contrastados, ¿no? Es algo interesante ahora último que escuchaba, ¿no?, en el contexto de problemas de la salud mental, ¿no? ¿Qué hacen los estudiantes? Van y consultan a la IA, consultan al chat GPT, a ver, es su amigo, se ha convertido en su amigo, ¿no?, para resolver los problemas existenciales. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tan cambio se ha dado? ¿No? Y ahí viene nuestro rol también en la sociedad, ¿no?, de poder enseñarles y mostrarles, pues, que, a ver, y viene y llega a otro gran problema también, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no?, que han detectado una serie de tesis sustentadas ya cuya bibliografía es inexistente, ¿no?, y generado por la IA. Entonces, ahí también estar preparados, ¿no?, que tanto nosotros o nuestras instituciones ya han implementado estas políticas institucionales, ¿no?, sobre la IA, ¿no?, acerca de en la investigación formativa. Entonces, es ahí importante, ¿no?, nuestro rol, nuestra responsabilidad, ¿no?, y nuestra participación ética de poder, ¿no?, ser un aliado de este tipo de trabajo. Muchísimas gracias, Natalia, perdón, Camila. Muchas gracias. A ti, doctora. Doctora Margarita. Bueno, yo voy a decir algo que me inquieta bastante, y es la idea que se tiene de que las bibliotecas son espacios neutrales. Y yo siento que justamente no lo somos, somos un actor político más, y yo creo que en ese sentido nos toca formarnos para eso. Yo creería que para poder ser sujetos críticos y activos frente a una sociedad en la que a veces no reconocemos el valor de la información, que es cierto, que no lo es, ser capaces de hacer una curaduría de la información que entregamos a nuestros usuarios, o cómo vamos resolviendo en el día a día el trabajo con los usuarios. Eso también es parte de la formación que requiere. Es decir, el pensamiento crítico no se forma porque en un curso se asigne una lectura sobre pensamiento crítico. Es una formación que requiere también un trabajo persistente e insistente
en formación política, es decir, que formación política y ética. Entonces ahí yo creería que eso debe hacer parte, pues, como del trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes, eh, y mantener, pues, como un espacio mm, abierto a todos los discursos, es decir, ser capaces de dialogar con personas que piensan y actúan de manera diferente a nosotros. Eso también requiere una gran formación en contextos como el nuestro, por ejemplo, en nuestro país, de tanta polarización, o sea, lo que consumen nuestros estudiantes, el consumo de información por las redes, cómo darle trámite a eso, qué tiene que hacer la academia frente a eso. Ahí yo pues pensaría que tiene que ser una formación y por eso insisto en la necesidad de que nuestros estudiantes aprendan a preguntarse y a preguntarle a los contextos y tengan capacidad como de cuestionarlo casi que todo. O sea, mientras no tengamos una posición crítica que no se forma, como lo digo, por una lectura, sino que es una formación en el día a día, en todos los discursos, en cuáles son las epistemologías que nosotros abordamos en nuestros cursos, cuáles son las lecturas que hacemos, cuáles son los sesgos que tienen esas lecturas y que nosotros tengamos acceso como a todas las miradas, como una mirada comprensiva y compleja de los fenómenos que abordamos, nosotros no vamos a poder formar ese pensamiento crítico al que tanto aspiramos. Entonces pensaría que es como por ahí donde nos toca abordar estos temas, pues una perspectiva y una mirada crítica, pero de la formación de manera integral. Eso diría. Muchas gracias. Gracias, profe, que quizás tendría que empezar mucho antes del ingreso a la carrera de bibliotecología, esa formación crítica. Y finalmente, la doctora Alejandra, que además yo creo que ha quedado al final porque este es un tema de mucho interés para ti, ¿cierto? Adelante. Doctora en proceso, soy licenciada, así que, Ah, perdón, en diría un poco camino. en camino. Sí, en camino, bueno, acá en Argentina, bueno, como en muchos lugares, bueno, y esto tiene relación un poco con esta pregunta de política y ética en la profesión bibliotecaria. Margarita trajo una palabra que yo tenía también preelaborada para la respuesta, que es cómo nos ha afectado el paradigma del bibliotecario neutral. Sí me preocupa que en esta situación de emergencia de las IA estemos volviendo a ese paradigma de la neutralidad, con la emergencia de una actualización que es bueno, urgente, necesaria, que es por las herramientas. Desde mi punto de vista y bueno, desde lo que yo doy en mis clases, descreo mucho del concepto de noticias falsas, ¿no? La noticia falsa no es de ahora por las tecnologías, por la IA que genere un cúmulo de datos pegados sin ton ni son, sino que las noticias falsas, por ejemplo, vienen en nuestro país en los procesos de dictadura, ¿no? Ahora muchos bibliotecarios y muchos archivistas y artivistas también están revisando la presentación de noticias de la década del 70, donde, por ejemplo, se presentaba como noticia en medios nacionales y locales que se habían matado 50 o 70 terroristas, ¿no? Y la revisión de esa noticia hoy nos dice que no eran terroristas, ¿no? Y que eso no fue un acto policial, sino que fue un crimen de Estado. Entonces, la noción de noticia falsa y la noción de empoderar a nuestras comunidades para que comprendan su realidad social, la más inmediata, y también su propia historia, nos atraviesa en muchos lugares y en muchos planos, ¿no? Em, yo lo que pienso es que no se trata de una cuestión de contenido, tampoco no hay que agregar nada de currículum. Sí se puede actualizar porque hay cosas nuevas que son, bueno, este maquillaje que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero nosotros contamos con herramientas muy poderosas y tecnologías que desarrollamos como bibliotecarios, como la diseminación selectiva de información, ¿no? Esa pequeña y humilde herramienta que es del bibliotecario podría hoy contribuir a tener una oferta de noticias que no circunscriba a nuestros usuarios a las Google News, o a la CNN, que es donde están consultando, o a la IA, donde están consultando, ¿no?
Ahora, no vemos esa humilde herramienta como un potencial para incidir en la sociedad, ¿no? Capaz que la diseminación selectiva de la información la utilizamos para, no sé, compartir saludos o alguna novedad y no pensamos que eso es un lugar de incidencia política. Creo que no lo hacemos todavía por pudor, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, con las redes sociales, en un grupo de investigación surgió esta situación también muy concreta. Bibliotecarios que contaban que no podían postear en sus redes sociales algunas cuestiones porque eran censurados o por sus superiores o por la gestión. Eh, entonces, estamos como nuevamente y desde siempre teniendo que posicionarnos políticamente frente a la información en relación a nuestras comunidades con mucho costo político, social y a veces académico, ¿no? Nosotros queremos y formamos a los estudiantes para que sean críticos, para que se posicionen, y después los arrojamos a una carrera académica que es totalmente feroz, que tiene un preformato, que tiene unas áreas temáticas predefinidas y que no avala o no financia algunas temáticas, ¿no? ¿Qué hacer? Seguir avanzando con las comunidades y siguiendo haciendo este trabajo sensible, pasito a pasito, no doy un paso para adelante, pero con las comunidades a las que asisto, o soy de avanzada, ¿no? Y consigo los financiamientos. Y este problema de las universidades y en Latinoamérica es algo que también han señalado colegas y pensadores argentinos, que es que no es solamente bibliotecología, casi tendremos que pensarnos, y más si queremos abrir un diálogo latinoamericano o de América Latina, las universidades están pasando por procesos de neoliberación y no los pudimos detener en los 90 en Argentina, ¿no? Detuvimos el neoliberalismo en las calles con las marchas, pero el neoliberalismo entró en las universidades. ¿De qué manera? De manera en que tenemos que escribir papers, tenemos que hacer congresos, tenemos que hacer reuniones. Y esto que señala Elizabeth es totalmente cierto. ¿Por qué hoy hay tesis que se hacen con IA? Porque es la emergencia del mercado universitario, ¿no? Ahí también tenemos que resolver y sentarnos a hablar seriamente con qué cartas jugamos en este escenario político. Los que nos posicionamos por un rol ético y profesional comprometido con la verdad, con la información, con estas estructuras artesanales, puede ser que nos lleven sí, a este costo que puede ser, por ejemplo, el retraso académico en algunos casos, ¿no? Porque no podemos escribir 5 papers al año y estar también con las comunidades haciendo talleres. Em, Creo que hay mucho por hacer, creo que lo tenemos ahora en las manos y bueno, y apuesto a esa toma de conciencia de manera conjunta y colectiva, ¿no? Que bueno, ha cambiado mucho el perfil y ya no es ya no es un modo de ser lo sociocomunitario, me parece que ya nos está atravesando de manera así más integral el profesional de información comprometido con el espacio social. Un poco eso, Camila. A ver si me enrollé al final. No, 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 está súper bien, Alejandra, y a todas yo creo que nos han dado ideas mm, que confluyen porque realmente el fenómeno de la información falsa, de la posverdad, es algo que a nosotros, a las carreras de bibliotecología, archivística y estudios de la información, nos debe preocupar especialmente, pero en realidad es algo que debe preocupar a cualquier profesional y a todos los ciudadanos. Mm, ya pues vamos finalizando, cumpliendo con el horario. La Escuela Interamericana de Bibliotecología agradece mucho la presencia de ustedes y también de quienes nos están acompañando en la sala. Este seminario queda grabado y luego podrá ser difundido por la IFLA y los invitamos a ustedes, a las directoras y a los participantes a que nos acompañen en la celebración de los 70 años de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y 20 años del programa de archivística. Entonces, nos despedimos, agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, un gusto.